en esta una contramañanera más de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos con una participación inicial de ella y posteriormente las preguntas que nos han hecho llegar. Tiene la palabra, senadora. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya sea las redes del Senado de la República o las de una servidora. Bienvenidas, bienvenidos todos al Senado de la República, la casa de la oposición. Lo sucedido este fin de semana en la Cámara de Diputados es indignante. Morena y sus partidos aliados aprobaron al vapor adscribir a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y se burlaron así de la Constitución. El presidente López Obrador prometió pacificar al país en 6 meses y mintió. Prometió fortalecer a las policías estatales y municipales y mintió. Prometió que las Fuerzas Armadas dejarían de hacer tareas de seguridad pública y también mintió. Han sido 4 años de mentiras y más mentiras. La estrategia de abrazar a los delincuentes ha puesto en un riesgo constante a los mexicanos. Más de 124,000 personas han sido asesinadas y más de 35,000 mexicanos se encuentran desaparecidos. Los índices delictivos van en incremento. En el primer trienio de este gobierno, los homicidios dolosos aumentaron un 60%, las violaciones aumentaron un 49%, la extorsión casi un 40% aumentó. Las lesiones dolosas aumentaron más del 7% y los feminicidios aumentaron más de un 4%, solo por mencionar algunos delitos. El gobierno federal ha abandonado a las fuerzas policiales civiles. En 2020 recortó el presupuesto para el programa del fortalecimiento de seguridad pública, aquel que conocíamos como Fortasec. En 2021 todo el Fortasec lo eliminaron. Mientras tanto, a la Guardia Nacional en su último año le dieron el mismo presupuesto que le dieron al Fortasec en toda su vida de operación. ¿Para qué? ¿Para qué servía este recurso? Pues evidentemente era para que las policías municipales y estatales tuvieran capacitación, profesionalización, armamento y se establecieran acciones reales para prevenir el delito. Pero nada de eso le importó al gobierno federal, porque han desmantelado a los estados y a los municipios. Y ese es el verdadero riesgo, que si no se fortalecen a las policías civiles, la militarización será para siempre. Prometieron desde el gobierno federal que la Guardia Nacional sería un instrumento para servir a los mexicanos, para prevenir los delitos, para preservar la seguridad pública, para recuperar la paz, decían. Nada de esto fue cierto. En 3 años no ha disminuido la violencia, todo lo contrario. Desde Baja California hasta Quintana Roo, el país está sumido en una ola de violencia inhumana. El señor de las mentiras de Palacio Nacional quiere perpetuar la presencia del ejército en las calles. Miren, si fuera su lógica, su racionalidad fuera regresarlos, tendría que estar invirtiendo en la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La policía civil, pero no lo hace porque los ha abandonado. Le mintieron al pueblo de México y Morena ha hecho el trabajo sucio en la Cámara de Diputados para violar la Constitución y el proceso legislativo. Nosotros aquí en el Senado de la República, como bloque de oposición, daremos cifras claras de cómo la estrategia de seguridad ha fallado. Argumentaremos con base en la Constitución y los tratados internacionales y defenderemos a los mexicanos porque claramente no necesitamos un país militarizado. Nosotros no permitiremos aquí en el Senado de la República que se haga un procedimiento fast track como están acostumbrados. Es necesario que se abra la discusión en las comisiones. Es necesario escuchar especialistas. Es necesario darle voz a las víctimas. Si los legisladores del presidente insisten en aprobar esa aberración legislativa, acudiremos a la Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales. Desde aquí le decimos al presidente López Obrador, ya basta, no insista en querer pasar por encima de los demás poderes.
Los ministros no deben obedecer a sus caprichos. Los ministros deben hacer justicia y respetar la Constitución. La lealtad no es para el presidente en turno. La lealtad debe ser para los mexicanos. Ya deje, señor presidente, de presionar a los ministros. Con sus declaraciones se confirma que no tiene un proyecto de país, sino tiene una ambición desmedida y personal. Basta de sentirse el dueño de México y de querer tratar como títeres a los demás poderes. El Estado de Derecho debe fortalecerse hoy más que nunca. En cuanto a la amenaza que el presidente López Obrador ha hecho para aquellos senadores que votemos en contra de la militarización y que ha dicho ya serán exhibidos en la mañanera, desde aquí, desde el Senado de la República, le digo, anote mi nombre, Kenia López Rabadán, porque no apoyaré esta estrategia fallida y dañina que está ensangrentando a México. Deje ya, señor presidente, de amenazar a los senadores. Respete al poder legislativo. No ocupe los recursos de los mexicanos con toda la infraestructura que tiene en la mañanera para amedrentar a quienes votaremos. Es un abuso del poder lo que está haciendo y es un abuso con recursos públicos. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senador. Arrancamos con Mayolo López, quien le pregunta el voto de la bancada respecto a la Guardia Nacional, si lo pudiera adelantar, por favor. Bueno, es evidente, es claro que nosotros en el PAN no aceptamos la militarización, no aceptamos esta estrategia fallida, esta estrategia que está ensangrentando a nuestro país. Es terrible cómo están aneciados a una estrategia que claramente no funciona. Por supuesto que en el Partido Acción Nacional votaremos en contra. Gracias, senadora. También Mayolo López le pregunta, ¿por qué finalmente Monreal no llegó a la presidencia a pesar de que había un acuerdo con los grupos de oposición? Pues me parece que en el camino las valoraciones que hizo el senador Monreal no le permitieron poder reconstruir, yo diría, una nueva mayoría que beneficie a México. Qué lamentable, pero pues no lo pudo hacer o no lo quiso hacer. Pero vendrán más cosas por delante, sin lugar a dudas. Gracias, senadora. Alejandro Páez le pregunta, ¿habrá fast track en la iniciativa sobre Guardia Nacional o confían en Monreal y que hasta el procedimiento sea el procedimiento requerido? ¿Hay cabildeos de su parte para lograr jalar a algunos morenistas para votar en contra de esa iniciativa o por lo menos abstenerse? A ver, primero que nada, me parece que es obligado a respetar la ley y el reglamento del Congreso y del Senado de la República. Para eso tenemos reglas claras. Es necesario que se reciba la minuta, se turne a comisiones, se haga un análisis objetivo, se puedan diferenciar las posiciones, porque claramente hoy hay dos visiones de país. La necedad de Morena por continuar con esta estrategia fallida o la posibilidad de garantizar los derechos humanos de los mexicanos y, por supuesto, no militarizar a nuestro querido México, y es una posición que ha defendido la oposición y el PAN. Hay dos visiones de país, así es que lo primero que habremos de exigir es que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento parlamentario. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es una vergüenza porque es una subordinación brutal de un poder a otro. Por eso el presidente se envalentona y se siente, lastimosamente, se siente pues con esta prerrogativa de amenazar a los senadores. Pero aquí no nos vamos a dejar amenazar y aquí vamos a cumplir con la ley y el procedimiento. Es lo menos que tendrían que hacer quienes hacen las leyes, respetarlas, incluso respetar las propias reglas del juego para este cuerpo colegiado que es el Senado de la República. Y hacer cabildeo con los morenistas, pues los morenistas deberían de darle cuentas a su electorado, a esos millones de mexicanos que votaron por ellos para darle seguridad. Hoy claramente, después de 4 años, la estrategia de seguridad no funciona y está ensangrentando a México.
Gracias, senadora. Félix Muñiz nos manda dos preguntas. La primera, hay quien propone, se refiere a la diputada del PRI, que presentó una iniciativa para ampliar el plazo de 5 a 9 años a la Guardia Nacional para que se mantenga en la seguridad pública. ¿Esto lo aceptarían? Evidentemente para nosotros es claro. Lo que tendría que estar sucediendo en este momento es fortalecer a las policías estatales y municipales. Lo que debe de hacer este gobierno es asignarle recursos a los gobernadores y a los alcaldes para que puedan proteger a sus ciudadanos. Lo que está haciendo el gobierno va en contra de la lógica internacional de derechos humanos y por supuesto no vamos a acompañar una propuesta que continúe con esta pésima estrategia. Gracias, senadora. También le pregunta a Félix Muñiz. Dice, sé que cuesta recursos, pero ¿por qué la oposición no propone una encuesta en la que la pregunta al pueblo, en la que se le pregunta al pueblo si quiere que se militarice el país? Incluso se lo pueden pedir al INE para que ésta sea legal. Pues sin lugar a dudas. Para eso sí deberían de servir los instrumentos de participación ciudadana, no para estar cumpliendo con los caprichos presidenciales en turno. Evidentemente, estos señores de Morena no se preocupan por el sentir de los mexicanos. Lo que ellos quieren es solamente quedar bien con su patrón y eso está lastimosamente poniendo al país en una inseguridad brutal, a las mujeres en una inseguridad terrible. Hoy las mujeres jóvenes están desapareciendo en México y aquí, en la Ciudad de México, están desapareciendo. Y lastimosamente pareciera que ni Morena, ni el presidente, ni la jefa de gobierno se quieren dar cuenta de la realidad porque siguen obsesionados con una estrategia de seguridad que no funciona y que ahora la quieren perpetuar a través de una ley, no haciéndole caso a la Constitución. En resumen, todo mal. Gracias, Sergio, senadora. Sergio, Perdón. ¿me permites Adelante, hacerle una Félix. precisión? Sí, Sí, Gallo. senadora, pero precisamente mi pregunta es, se dice que la oposición no hace nada, que pues también nada más ve pasar esto y no hace nada. La pregunta es, ustedes como oposición, el PAN, el PRI, tendrían que promover esa encuesta para preguntarle al pueblo, no que el INE nada más sí que la haga, no, que ustedes se metan en esa discusión para que el pueblo responda si quiere que se militarice el país. Entonces, aventar esa encuesta y ver si a lo mejor sí el pueblo quiere que se militarice, pero eso habría que saberlo a través de una encuesta legal. Y la otra, hoy parece ser que se define lo de la prisión preventiva. Si la Suprema Corte suspende este asunto, ¿quedará contra la pared, senadora? Bueno, lo primero, Gallo, a ver, claramente para eso son los instrumentos de participación ciudadana, para escuchar a los mexicanos, para escuchar a la ciudadanía. No hay, bueno, menos lo vimos el fin de semana, no hay poder de entendimiento de los senadores, de los legisladores de Morena. Pareciera que de verdad su única preocupación es quedar bien con López Obrador. ¿Qué pasa si no se escucha a la ciudadanía? Pues estamos viendo los resultados. Un país ensangrentado, un país con 124,000 asesinatos, un país con 35,000 desaparecidos. Para eso tendrían que servir los instrumentos de participación ciudadana, para preguntarle a los ciudadanos y para tomar decisiones. No tienen tiempo los señores de Morena para escuchar a México. Y el tema de la PPO, la prisión preventiva oficiosa, pues bueno, yo espero y confío que las y los ministros resuelvan a favor de los derechos humanos. Las ministras que fueron electas, el ministro que ha sido electo en esta administración con este Senado de la República, vinieron aquí y dieron su palabra de respetar la Constitución y los derechos humanos. Y estamos hablando hoy, pues, no de una carta enviada por el presidente, de una amenaza enviada por el presidente en una mañanera, no de una, pues, de querer aplastar un poder al otro. Estamos hablando del futuro de este país. Si hoy la Corte se porta a la altura, reconoce
su trascendencia histórica en estas decisiones, esperemos pues que pues la definición, la resolución sea claramente lo que nosotros hemos dicho, y es que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. Y esperemos a ver la resolución y el engrose, ¿no? Para saber específicamente cuáles serán las decisiones puntuales. Gracias, senadora. Claudia Flores Barreto le pregunta también sobre la Guardia Nacional, si el bloque de contención ya decidió el voto y acciones a seguir. Nosotros en el PAN estamos absolutamente claros. No vamos a aprobar ninguna reforma que militarice al país. Nosotros en el bloque de contención también lo tenemos claro. El bloque de contención ha estado fuerte, ha estado firme, ha estado defendiendo a los mexicanos, y aquí nadie se dobla. Vamos a estar caminando todos los legisladores del bloque de contención hacia un solo objetivo, y es detener estas reformas que dañan a los mexicanos y que claramente quieren continuar con una estrategia de seguridad que no funciona, una estrategia de seguridad que está lastimosamente ensangrentando al país. Después de 3 años nos hemos dado cuenta que su estrategia no es una estrategia idónea para poder darle a las mexicanas, a los mexicanos seguridad. ¿Cómo es posible que después de darse cuenta que han crecido los delitos, que han crecido los asesinatos, que han crecido los feminicidios, los desaparecidos, cómo es posible que después de estos números tan lamentables del gobierno sigan obsesionados con una estrategia que no sirve, que no funciona? Ya es una necedad que pone en riesgo a esta y a futuras generaciones. Porque si no se fortalecen a las policías estatales y municipales, lastimosamente la militarización quedará por muchas décadas dañando al país. Y recuérdenlo, no hay un país democrático en el que los militares estén al mando de la seguridad pública. No lo hay. ¿Por qué López Obrador está obsesionado por ser como Cuba? ¿Por qué está obsesionado por ser un régimen que no respeta los derechos humanos, que no protege a sus ciudadanos? Lastimosamente parece que la respuesta es porque solamente quiere poder, dinero para él, para sus allegados, pero no quiere ni paz ni seguridad para los ciudadanos. Qué terrible. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, ¿la Corte se doblará ante las presiones de Palacio Nacional y mantendrá la prisión preventiva oficiosa, o considera que actuará con responsabilidad y apego a la Constitución hoy que el Pleno de la Corte inicia el debate? Hacemos un llamado a las ministras y a los ministros de la Corte para que se comporten a la altura de estas circunstancias nacionales, para que defiendan los derechos humanos de los mexicanos, para que no se subordinen al presidente de la República, para que reconozcan la importancia de cada uno de los 11 ministros y ministras. Es necesario proteger a los mexicanos y es necesario proteger los derechos humanos en este país. Ojalá y nadie se doble y aguanten, no obstante las amenazas que ha hecho el presidente de la República. Ustedes, señoras y señores ministros, tienen la posibilidad de que los derechos humanos en este país puedan ser salvaguardados. Ojalá, ojalá y hagan valer ese tan importante y trascendente voto que tienen. Esperemos que así sea. Gracias, senadora. Silvia Arellano le insiste en preguntar si existe un acuerdo en el bloque de contención para rechazar la incorporación de la Guardia Nacional, la Sedena, o cuál será, además de la postura del partido que ya la ha manifestado. Por supuesto, no, yo he hablado con integrantes de otros grupos parlamentarios y todos estamos en la misma lógica. No vamos a permitir que esas reformas se aprueben en el Senado de la República, porque son reformas que dañan
a nuestro país, porque son reformas que van en contra de la Constitución y porque claramente la estrategia no funciona. Lo he visto yo de manera personal con varios integrantes de otros grupos parlamentarios, todos del bloque opositor. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura le pregunta si no considera inmoral e ilegal que el presidente presione a la Corte y que pretenda atropellar la ley para imponer la reforma para que la Sedena se incorpore a la Guardia Nacional. Sin lugar a dudas, lo que hace el presidente de la República, por cierto, con todo el presupuesto y el aparato gubernamental, eso que hace de amenazar a los legisladores y amenazar a los ministros, es ilegal, es inmoral y demuestra su rostro más autoritario. Senadora, pues no tendríamos más preguntas registradas, no veo manos levantadas entre los asistentes, entonces daríamos por terminada la conferencia de prensa agradeciéndole su participación a usted, a las y los compañeros de La Fuente y les enviaremos los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Aquí estaremos esta semana dando la batalla y por supuesto dando argumentos sólidos, constitucionales y por supuesto éticos. Un abrazo, que tengan la mejor de las semanas. Gracias.